En la búsqueda de implementar soluciones que sean convenientes para nuestros clientes, hemos encontrado a la empresa Scolab en España, que nos va a acompañar hoy y nos va a hablar de la importancia de los sistemas de información geográfica en la toma de decisiones. Para esto nos acompaña hoy el ingeniero topógrafo Álvaro Alfaro. Álvaro, no sé si el otro es nombre o es apellido también. Ese apellido es Álvaro Anguís Alfaro. Perdón. Álvaro Anguís Alfaro, quien es ingeniero de topografía de la Universidad Politécnica de Valencia y director general de Escolab. Nuevamente, muchísimas gracias por participar. Sé que de aquí vamos a salir con un conocimiento bastante extenso, amplio y con mucha información que nos va a servir no solamente en la vida profesional, sino en la vida cotidiana. Entonces, Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros y empecemos. Bueno, pues como se anunció, el título de la ponencia es la importancia del SIG en la toma de decisiones. Mi idea es hacer una presentación muy breve de este tema, de por qué es importante el disponer de herramientas de geomática o sistemas de información geográfica y luego pasar a enseñaros ejemplos realizados con el catálogo de soluciones que desde Escolab y la asociación GVSIG desarrollamos. Bueno, nosotros somos una empresa especializada en soluciones de geomática, que es el término con el que se conoce la informática aplicada a gestión de información geográfica, con la característica además de que son tecnologías basadas en software libre. ¿Esto qué significa? Pues que hay una serie de derechos que se otorgan a los clientes o a los usuarios, como acceso al código fuente, como el coste de licencias no existe, sino que hay coste por servicios, la capacidad, si se quiere, de incluso poder programar sobre esta tecnología, etcétera. Lo que os voy a contar de la base tecnológica con la que trabajamos está impulsado por una asociación de carácter internacional que se llama la Asociación GVSIG, de la cual Escolab es la principal empresa desarrolladora y la que ha impulsado el principal producto de la suite GVSIG, que es GVSIG Online, del que ahora después os hablaremos. Es muy interesante que al final tenemos tecnología propia. ¿Eso qué quiere decir? Que los principales desarrolladores de esta tecnología se tienen disponibles, ¿de acuerdo? No hay intermediarios, no hay un vendedor con el que hablas pero que no tiene acceso a los desarrolladores de tecnología, con lo cual al final tenemos la capacidad prácticamente de hacer cualquier desarrollo y cubrir cualquier necesidad que tenga un cliente. Tenemos más de 15 años de experiencia y más de 20 profesionales que a día de hoy son de lo mejorcito que hay a nivel mundial en temas de geomática, en desarrollo, sistemas, etcétera. Y ya veréis ejemplos que os mostraré, pero al final estas tecnologías las aplicamos en nuestro caso sobre todo a administraciones públicas, ya sean administraciones locales, lo que se conoce como alcaldías, ayuntamientos, depende del lugar, regionales, gobiernos regionales o provinciales, entidades nacionales como ministerios, etcétera, también en entidades supranacionales como Naciones Unidas o alguna de sus divisiones, como la Unión Postal Universal, como los cascos azules, etcétera. Y también, en menor medida, lo hemos aplicado en proyectos para empresa privada, sobre todo relacionados con temas de energía. Vale. ¿Por qué es esto? Porque la administración pública es la que tiene las competencias para gestionar el territorio. Y al final, si gestionas el territorio, necesitas herramientas para poder gestionarlo. Entonces, bueno, ¿los datos espaciales son importantes o no son muy importantes las características espaciales o geográficas de la información? Nosotros siempre decimos que la realidad se manifiesta en el territorio y bueno, es bastante claro. Yo creo que a poco que pensemos, cualquier elemento prácticamente lo podemos ubicar o representar territorialmente, ya sea una parcela, un predio de catastro, ya sea un camino, ya sea una luminaria, el alcantarillado, o también podemos representar datos indirectamente en el espacio, como pueden ser los niveles socioeconómicos o los delitos que hay por municipios en un determinado país.
¿de acuerdo? Entonces, al final, todo se puede representar de una manera u otra. Y es cierto que visualmente, gráficamente, nos aporta una información que verla de manera tabular es muy distinta a la hora de analizar la información, de hacer gestión, de poder planificar. Y ya no digo en casos como emergencias o cuando son geoportales muy vistosos de cara al exterior, como puedan ser de turismo, o cuando queremos dar información sobre el urbanismo de un determinado territorio, etcétera. Yo cuando estudiaba, como me han dicho, yo estudié ingeniería en topografía, se llamaba entonces, ahora se llama ingeniería en geomática, nos decían que más del 80% de la información tiene atributo espacial, ya sea una dirección, ya sea una referencia catastral, ya sea unas coordenadas. Yo después de muchos años trabajando creo que se acerca más al 100 que al 80, porque pocas veces hay un dato que no se me ocurra cómo no puede representarse en el espacio. Yo digo que todo ocurre en un lugar y en un momento determinado. Entonces, si la gestión de la información con dimensión territorial siempre nos va a ayudar a conocer la realidad. ¿Y qué herramientas hay para eso? Pues lo que se llaman los sistemas de información geográfica o las tecnologías de geomática. Es decir, nos van a ayudar a gestionar la realidad. Bueno, esta es una diapositiva que no es mía, tomé una vez de internet y no sé muy bien dónde, por eso no aparece por ahí ninguna acreditación, pero me parece muy interesante porque lo que hacía era, o lo que hace es revisar prácticamente todos los sectores en los que podemos imaginar que hay información, desde, como digo, las ciudades o las poblaciones con todo lo que conllevan, las infraestructuras, la industria, en la agricultura, la ganadería, arqueología, defensa, seguridad. Y en todos estos sectores o en todas estas industrias, la información tiene una componente espacial, tiene una dimensión geográfica. Entonces me dice, bueno, si tu organización no está utilizando este tipo de tecnologías, igual deberías utilizarlas porque te van a permitir optimizar tu trabajo y te van a permitir pues tener una mejor gestión de tu realidad. ¿De acuerdo? Y es tal cual. Nosotros hemos realizado proyectos de urbanismo, proyectos de medio ambiente, proyectos de agricultura, de minas, de puertos y costas, en fin, un poco de seguridad también, de defensa, ahora os contaré algunos y luego ya veremos algunas cosas más. Bueno, las realidades que nosotros nos encontramos habitualmente cuando una entidad no tiene este tipo de soluciones son lo que tenéis en el lado izquierdo. Información no catalogada, no conocida, no compartida, pues a lo mejor hay personal de la organización, un departamento, un área que tiene una información, no la conocen otros, sea una cartografía vectorial o sea, por ejemplo, una ortofoto. ¿Eso qué implica? Que hay duplicidad de información, y duplicidad de información no significa que algo está 2, 3, 4, 5 veces, sino que está 2, 3, 4, 5 veces, pero con cambios, con distintas versiones, con lo cual ya no sabes cuál es la información más correcta o más actualizada o la que debería utilizarse para X procedimiento o X problema que haya que resolver. Diversidad de formatos. Cuando se trabaja sobre todo con ficheros, pues es lo que ocurre. Desde hace ya muchos años nosotros trabajamos con bases de datos espaciales que optimizan todo esto, distintos sistemas de referencia, distintos modelos de datos, es decir, falta una homogeneidad en los datos. Y luego también falta una homogeneidad a nivel tecnológico. Pues a lo mejor hay unos que utilizan CAD, algo de SIG, pues ya me he descargado el QGIS, yo utilizo Google Maps para esto, yo utilizo, y al final tienes que estar utilizando 20 tecnologías y mantenerlas además es costoso, cuando tú puedes tener una única plataforma que se integre con el resto de sistemas de información que tengas en tu organización, ¿vale? Porque también es cierto que en los proyectos en los que solemos participar cada vez más ya no se trata de implantar una plataforma para gestionar la información espacial, sino una plataforma para gestionar la información espacial que se puede integrar con otras soluciones que se tengan. Por ejemplo, si hay un gestor de expedientes, que tú puedas conectarte al gestor de expedientes y ver todos esos expedientes georreferenciados en tu mapa. Bueno, por poner un ejemplo muy claro de procedimientos administrativos que al final van asociados o a una referencia catastral o a una dirección. Bueno, hay escasa interoperabilidad, no se sigue ningún estándar, con lo cual es muy difícil compartir información o cruzar información con otra que haya
de otras organizaciones y, por otro lado, sí que es cierto que cada vez más las administraciones públicas están apostando por la interoperabilidad, por la publicación de datos, por la publicación de servicios de mapas, con lo cual, si tu solución es interoperable, vas a poder utilizar toda esa información que está ahí en la nube y cruzarla con tu información. Bueno, y también hay desconocimiento, una falta de formación de estas tecnologías. A veces, pues nosotros en algún proyecto así más grande, que lo primero que hacemos siempre es una consultoría previa para ver, pues, toda la información geográfica que hay en una entidad, necesidades, etcétera, pues hay un gran desconocimiento de lo que son este tipo de tecnologías, incluso miedos. Miedos de, esto me va a dar más trabajo, esto va a ser complicado de utilizar, y no, es todo lo contrario, te ahorra trabajo y además es muy sencillo de usar. Ejemplos que os voy a enseñar. Por ejemplo, hay un proyecto que hicimos para la provincia de Córdoba, de Argentina, no de España, relacionado con seguridad, y quien gestionaba la plataforma era una socióloga, ¿vale? Ni conocimientos avanzados en geo ni en informática, por poneros un ejemplo. Y cuando lo ponemos, por ejemplo, en una alcaldía, ayuntamiento, pues los distintos departamentos lo utilizan para publicar y mantener su información, y uno puede ser el responsable de turismo, otro el de urbanismo y otro, pues qué sé yo, de medio ambiente, ¿de acuerdo? Con lo cual los conocimientos pues son muy distintos. Los beneficios que se van a tener: una base cartográfica única. Cuando digo base, es importante porque siempre hay una capa o unas capas que son sobre las que se geocodifican todo lo demás. Entonces, si se geocodifica sobre las mismas bases cartográficas, todo tiene coherencia, ¿vale? Se evitan los datos duplicados, se conocen los datos disponibles, se puede compartir la información de muchas maneras, dando acceso público a un visualizador de mapas o geoportal, que se pueden trabajar en privado o también en público o mixtos, pero también mediante servicios web estándar que otras personas puedan consultar incluso desde otras aplicaciones, como un sistema de información geográfica de escritorio, por ejemplo. Como digo, van a optimizar la gestión de manera enorme en todos los sentidos, desde pues que para que yo necesite tal información ya no me la tienen que mandar por correo o en un PDF o ir con un pendrive y grabármelo, sino que simplemente en un geoportal podemos compartir información distintas personas de la misma organización o con otras organizaciones. O por ejemplo, tenemos casos de entidades que tenían X visitas de ciudadanos para consultar ciertos trámites. Pues bueno, la normativa urbanística, por ejemplo. Pues bueno, si tú lo pones vía web accesible, cualquiera mediante un smartphone mismo o mediante un laptop conectándose a un navegador web, puede consultar la información y te ahorra muchísimo trabajo de ese tipo también. Bueno, también nosotros siempre decimos que tiene una dualidad, por un lado, como a nivel interno, para optimizar la gestión, y por otro lado, a nivel externo, como un servicio público. Al final, si tú estás dando información, estás apostando por la transparencia, por el acceso a los datos, etcétera. Y como decía, es integrable pues con todo. Vamos a la base tecnológica, que es Geodesic Suite, que es un catálogo de soluciones que nosotros tenemos, al cual hay 3 productos principales. El más importante es el primero, Geodesic Online, que es una plataforma, una solución de infraestructura de datos espaciales, que es el concepto teórico que define la mejor organización informática de los datos espaciales de una organización, y tiene una serie de componentes: base de datos espacial, servidor de mapas, etcétera, pero luego visualmente, pues bueno, son estos geoportales que comentaba. Geodesic Maps, que es una aplicación móvil orientada a la toma de datos en campo, con la característica de que está integrada con Geodesic Online. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un geoportal, por ejemplo, en el cual yo creo una capa de luminaria, o quiero hacer un censo comercial, creo una capa de comercios, y con Geodesic Maps puedo ir relevando en campo esos comercios y automáticamente entran en el sistema. Y además trabaja en modo online y offline y gestiona conflictos. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay una cuadrilla, una plantilla de trabajadores que va a hacer el trabajo de campo y por lo que sea 2 toman el mismo dato, lo identifica y te permite gestionar ese conflicto para que decidas cuál de los datos es el correcto. Además, pues bueno, tanto como Geodesic Online como Geodesic Maps, como también en el desktop, luego se pueden desarrollar aplicaciones a medida, ¿vale? Que eso también es muy interesante. Sean para, por ejemplo, con Maps, sean para toma de datos en campo o no.
ejemplos de aplicaciones últimas que hemos hecho, pues una para embarcaciones para que no fondeen en zonas donde hay una determinada vegetación que está protegida, que es la Posidonia mediterránea. O aplicaciones de turismo que hemos hecho también pues, para consulta de infraestructuras turísticas, ¿vale? Por poner dos ejemplos en los cuales no hay toma de datos en campo. O sea que eso también va a estar siempre presente y posible. Y GeoBasic Online tenemos proyectos en los que se utiliza o clientes simplemente con las herramientas que te da, que ya te cubren pues prácticamente el 100% de las necesidades de cualquier institución, pero luego si necesitas una aplicación a medida con la misma herramienta, con la misma plataforma, la puedes hacer y convive con el resto de geoportales, ¿vale? Un ejemplo, pues uno de los últimos proyectos que hemos hecho así más grandes es la plataforma de gestión catastral de República Dominicana, que es un proyecto, pues ya os podéis imaginar la complejidad, y tiene una serie de geoportales que utilizan internamente para toda la parte de gestión de catastro, valoraciones, etcétera, pero luego también tiene aplicaciones a medida muy concretas, ¿vale? Para resolver ciertas casuísticas. Y luego está el sistema de información geográfica de escritorio, GeoBasic Desktop, que es con el que empezó toda la tecnología de GeoBasic, que está muy orientado a usuarios muy técnicos, muy avanzados, que necesitan un escritorio pues, para edición avanzada, para geoprocesamiento, para cosas así. Pero sí que es cierto que la tendencia del mercado y la tendencia de la ciencia y la tecnología va cada vez más a usar menos los GIS de escritorio, ya que todo sea web. De hecho, nosotros en GeoBasic Online tenemos herramientas muy, muy avanzadas, por ejemplo, de edición, ¿vale? Con lo cual, cada vez necesitamos menos los GIS de escritorio. Entonces, en una organización, pues a lo mejor puede haber un usuario de un GIS de escritorio o ninguno, y el 99% restante utilizan GeoBasic Online. Y de todos modos, también lo tenemos integrado con GeoBasic Online, con lo cual, desde GeoBasic Desktop podemos editar cualquier información que tengamos en GeoBasic Online. Al final, este catálogo de soluciones es software libre, es interoperable, es integrable entre sí, como he comentado, y con otras aplicaciones, y detrás hay soporte profesional, que eso te da pues, una garantía de sostenibilidad y mantenimiento a todos los niveles. Bueno, muy rápido para no aburriros demasiado, porque yo creo que lo que más os va a interesar va a ser ver ejemplos. GeoBasic Desktop, esta es la captura de la interfaz, en la cual pues estáis viendo datos vectoriales, datos de imágenes raster, algunos desarrollos, algunas herramientas, pues por ejemplo, para filtros que son muy potentes. Ahí se ve una para gestión de accidentalidad en uno de los clientes que lo utiliza, herramientas avanzadas de edición, simbología, geoprocesamiento, etcétera, etcétera. GeoBasic Maps, la app para tomar datos en campo, que tiene esta interfaz. Lo interesante de esta app, como digo, al margen de que se pudiera desarrollar a medida, es que sin hacer nada, tú de un momento para otro tienes la app lista para editar los formularios de cualquier dato. Es decir, yo necesito que dentro de una hora salgan 5 trabajadores a hacer una determinada inspección, simplemente teniendo el geoportal con la capa, hago 2 clics, 2 configuraciones y ya todos los usuarios en su smartphone que tengan GeoBasic Maps y los permisos para acceder ya tienen esa información y pueden mediante los formularios editarla tanto gráfica como alfanuméricamente. El ejemplo que tenéis, por ejemplo, ahí a la derecha del todo es una captura del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, bomberos de una región de España que lo utilizan, tienen toda la plataforma y lo utilizan para todo el tema de emergencias, que luego puedo enseñar algo. Pero la aplicación de Maps la utilizaron para hacer el inventario de los hidrantes, ¿vale? Que no tenían, pues, con exactitud localizados los hidrantes, el estado, etcétera. Y ante cualquier emergencia, pues, es fundamental. Y a día de hoy, por lo menos en España, pero me imagino que en Panamá pasará igual, todo el tema de emergencias por cambio climático se está disparando. Bueno, y GeoBasic Online, como os comentaba, el producto o solución más importante que nos permite montar infraestructura de datos espaciales, que como os decía es la solución ideal para catalogar, localizar, compartir información mediante geoportales, que es como se llaman los visualizadores de mapas web, y permite gestionar toda la información geográfica de un territorio.
¿vale? Ahí ya lo que queramos imaginar, urbanismo, medio ambiente, turismo, cualquier cosa se puede representar. Tiene esa dualidad de uso interno y externo para gestión o como servicio público, no tiene ningún tipo de limitación de uso. Aquí estamos hablando, ya digo, de software libre, no va a ser ni por volumen de datos, ni por número de usuarios, ni demás, ¿vale? Se implanta y ya lo puedes usar libremente. Y luego, si tú quieres contratar pues, servicios de soporte, mantenimiento, actualización o lo que sea, pues se pueden contratar. Y como decía, es muy, muy fácil de utilizar. Este es el aspecto que tiene. Yo os voy a enseñar Gportales en la interfaz clásica, porque justo ahora estamos actualizando a una más moderna que la que estáis viendo aquí. Os enseñaré alguno con la más moderna que estamos actualizando ahora a todos los clientes. Bueno, muy sencillo al final. Un mapa, un árbol de capas y herramientas para poder interactuar. Muchísimas herramientas. De hecho, cuando tú creas un Gportal de este tipo, vas a decir, pues la extensión, aparte de los permisos, si quieres que sea público o privado, o que si haya determinados grupos de usuarios que tengan permisos de edición o cosas así, las capas que forman parte y las herramientas, porque igual hay alguna herramienta que puede tener sentido en un Gportal que se llama de urbanismo y en otro de turismo, pues a lo mejor no quieres que aparezca esa herramienta. Ya digo, tienen muchas. ¿Cuánto cuesta crear un Gportal? Una vez tienes, por supuesto, tienes que tener la cartografía, subida a la base de datos espacial y demás. Menos de un minuto, tal cual. ¿Vale? Es muy, muy sencillo. Tienes herramientas de análisis y consultas, de información, de edición, de impresión. Se pueden definir X plantillas para que se impriman automáticamente. Tienes herramientas muy interesantes como poder descargar los datos en distintos formatos, si quieres. Todo esto es si quieres. Eso, puedes decir, esta capa no quiero que sea descargable, que solo sea consultable, o esta que sea descargable. O que esta capa sea, cuando puse información, les salga esta información en la viñetita, pero esta otra no. O solo aparezca si le dan a ver toda la información. O solo aparezca aparte porque quiero ocultar ciertos campos. Todo eso es configurable. Tiene herramientas como 4D, que eso lo que te permite es que si tú tienes datos con la característica de tiempo, te puede mostrar, por ejemplo, en una determinada fecha cómo estaba esa información. Aquí en España, un ejemplo muy claro es el catastro. El catastro va cambiando y tiene una fecha de baja, ¿vale? Una determinada parcela. Luego lo puedo enseñar y entonces tú puedes decir, pues a ver cómo estaba el catastro en tal fecha. De lo último que hemos hecho este último año en la integración con IA, que aunque estamos empezando, por decirlo así, porque es un mundo nuevo, es potentísimo, os puedo enseñar alguna cosa, y aquí creo que estamos siendo también bastante punteros a nivel internacional. Como decía, luego es integrable. Nosotros tenemos integraciones con gestores de expedientes, con plataformas de sensórica que recogen datos de sensores, de contaminación, etcétera, y luego se muestran en el mapa, etcétera. Por poneros unos ejemplos y ya pasamos a ver. Aquí en esta diapositiva muestro capturas de proyectos reales implantados en administraciones locales. Aquí hay desde ayuntamientos de 15.000 habitantes, 10.000 habitantes, ayuntamientos capitales de provincia en España, como pueda ser Albacete, o ciudades muy grandes, como pueda ser Cartagena, que pueden tener pues 300.000, 200.000 habitantes, ¿vale? Por poneros un ejemplo. Y de todo tipo, ahí estáis viendo desde consulta del inventario municipal, consulta de urbanismo, de playas, de turismo, un poco de todo. Esto aquí ya pasamos a proyectos de carácter regional, supramunicipal, lo que os comentaba de bomberos, aplicaciones a medida, que se ven algunas, desde cálculo, incluso cálculo de rutas, de turismo, la de la derecha arriba es de un proyecto de medioambiental de investigación. La de abajo, por ejemplo, está implantada en Tocantins, en Brasil, y gestionan con la plataforma toda la información geográfica y en ese caso se está mostrando información estadística cruzada. Y luego, pues, arriba en el medio se ve una aplicación a medida hecha, en este caso, para gestionar las subvenciones agrícolas en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Aquí en España, que lo que permite es hacer una serie de, cuando los agricultores piden una serie de subvenciones que se dan, pues hace comprobaciones de que no hay solapes con otras parcelas, de que los cultivos indicados son los correctos, etcétera. Es una aplicación muy a medida, o sea que eso también se puede desarrollar. O como veis abajo a la izquierda, una hecha sobre Geodesic Maps sobre turismo en las Islas Canarias.
o la que os comentaba de la Posidonia, que es la que se ve en medio. Vale, esto ya pasamos a proyectos nacionales para que veáis un poco que se está implantando en todos los sitios. Desde la infraestructura de datos espaciales del Uruguay, que se implantó para tener el geoportal con la cartografía base principal del gobierno y ahora se está utilizando en muchísimos sitios a nivel gubernamental, desde Catastro, Instituto Nacional de Estadística, Medio Ambiente tiene también geoportales de especies invasoras, etcétera. O, por ejemplo, se utiliza para hacer el seguimiento de los casos de COVID a nivel, claro, eso totalmente privado. ¿Vale? Arriba a la izquierda se ve también lo que yo os decía, aplicaciones a medida sobre la misma plataforma, en este caso relacionadas con el proyecto de Catastro de República Dominicana. Lo que veis abajo a la izquierda es un proyecto hecho para una ONG de El Salvador relacionada con violencia de género, ¿vale? Para poder representar todos los datos de donde se están dando pues las situaciones de violencia, de distintos tipos de violencia, un proyecto de caminería también para Uruguay, proyectos para el Instituto de Patrimonio Cultural de España relacionados con la conservación en exteriores, por eso se ve ahí un raster de climatología, porque hacen pues estudios climatológicos complejos, otro proyecto relacionado con un inventario de carreteras de República Dominicana, un proyecto del Centro Superior de Investigaciones Científicas de Agricultura. Lo que veis abajo a la derecha es una aplicación de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil que tiene integrado todo el sistema de avisos y alertas, ¿vale? Un poco de todo. Y ya a nivel supranacional, pues también ejemplos de proyectos. Arriba a la izquierda es un proyecto relacionado para la Unión Europea que está centrado en donde se detectan residuos plásticos en el Mediterráneo. Lo que veis ahí de los camiones militares es porque en por contrato no podemos poner ninguna imagen, pero es interesante que conozcáis sitios donde se han aplicado y en este caso es un proyecto de protección de los cascos azules en países de África para evitar ataques terroristas pues por la información que se tiene previa de dónde deben hacer los convoyes, por dónde deben circular, estudios para UNHABITAT, que es otra división de Naciones Unidas relacionados con el crecimiento de las áreas urbanas, para la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, en fin, un poco de todo, y también para empresas privadas, ¿vale? Tenemos proyectos, en este caso lo que se ve ahí a la derecha es para Repsol, que probablemente la conozcan. Y ya concluyendo, de todo este montón de información que os he dado, yo creo que las ideas principales es que se dispone de software para gestión geoespacial con las características de que es software libre y que es muy potente, muy potente, pues está al mismo nivel que podéis encontrar en una solución tipo R, que probablemente en Panamá sea lo más implantado. Es muy fácil de utilizar, muy rápido de implementar, eso es otra cosa muy interesante. Si no quieres ningún desarrollo a medida, claro. Nosotros el tiempo máximo en el que se implanta un GeoDesic online es 2 meses aproximadamente. Y hablo del tiempo máximo contando la formación, la adaptación a la guía de estilo, etcétera. O sea, muy rápido de ponerlo en marcha. Con múltiples y continuados casos de éxito, continuamente estamos desarrollando nuevos proyectos en todo el mundo, con soporte profesional y, bueno, esto hace que esté en constante evolución. Entonces, basado además pues, en un modelo de conocimiento compartido. Si nosotros desarrollamos una herramienta para un cliente X que es interesante porque es genérica, por decirlo así, a todos los clientes les actualizamos y les damos esa herramienta si les interesa, de manera gratuita, claro. Entonces, bueno, pues eso también es algo a valorar. Bueno, aquí, como luego van a compartir el vídeo y demás, aquí tenéis algunos datos del Facebook, de Twitter, bueno, de X, de LinkedIn, algún correo electrónico, el mío personal y uno genérico y un blog donde vamos publicando de vez en cuando pues alguna información. Y ahora, pues vamos a pasar a enseñaros alguna cosita. Bueno, por ejemplo, aquí me he abierto algunos geoportales para que veáis un poco un ejemplo de todo. Esto es el portal principal de la infraestructura de datos espaciales de Uruguay. Como veis, pues tiene una serie de barras de herramientas. No son herramientas, son barras de herramientas. Por ejemplo, mostrar medida, pues puede medir distancias, puede medir áreas, en fin, tiene muchísimas herramientas.
imprimir, importar archivos vectoriales, mostrar herramientas de dibujo para dibujar como una capa acetato por encima. Puedes buscar con un geocodificador cualquier topónimo y luego pues al final tenemos una serie de capas, un mapa base de Uruguay, ¿vale? Y luego pues ortoimágenes, que en este caso son teras de información, ¿vale? Y una serie de capas genéricas. Vale, pues por ejemplo, vamos a poner la de caminos, ¿vale? Veis aquí la caminería. Luego dentro de cada capa pues hay una serie de opciones, en este caso no tienen descarga, estas de aquí, pero hay otras que sí que tienen, ¿vale? Entonces, pues depende un poco de, luego os enseño casos en los que veis, aquí sí que se puede consultar la tabla de atributos, por ejemplo, en la otra no. Entonces, un poco dependiendo de la configuración, las capas tienen más o menos herramientas. Entonces, voy a acercarme a Montevideo, ¿vale? Y aquí, por aquí ya, pues a lo mejor lo que puedo hacer es la capa más pesada que la de catastro, voy a activar la de urbana y la de rural. La de urbana creo que está, no te acercas, porque puedes configurar a partir de qué escala se visualice y demás. Vamos aquí a la parte central, centro neurálgico de Montevideo, y aquí veis. Veis que la información la mueve a muchísima velocidad y bueno, luego tienes las herramientas típicas, consultar información, de catastro, lo que sea, ¿vale? En este caso, pues nos da esta información. Vale. En el caso de Uruguay, además, luego se han hecho proyectos derivados como un sistema único de direcciones para que se mantengan los callejeros oficiales del gobierno en colaboración con toda la municipalidad. Allí son intendencias departamentales, etcétera. Entonces, por ejemplo, la infraestructura de Tosa Albacete ya es una ciudad importante en España. Es capital de provincia y la ciudad pues, de una de las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, quizá la más importante, ¿vale? Bueno, pues aquí este es el portal de entrada, se puede acceder a los distintos visualizadores, a servicios de mapas, y aquí veis el listado de proyectos públicos que tienen. Si entro en privado, tienen muchos más, ¿vale? Si yo inicio sesión, luego lo puedo hacer, pues tienen muchos más privados, pero públicos tienen estos de aquí. Entonces, si entramos, yo aquí he puesto dos, uno genérico de callejero, o sea, perdón, de cartografía general, donde está toda la información principal. Como veis, pues tienen el callejero oficial, se puede conectar, por ejemplo, a OpenStreetMap, que es una cartografía libre equivalente a Google Maps. Se podría conectar a Google Maps y a Bing Maps si tenemos el API Key, ¿vale? En este caso también a la ortofoto que está sirviendo el Instituto Geográfico Nacional, es decir, estas capas de aquí, quitada la de callejero oficial, no están en el Ayuntamiento de Albacete. Se está conectando a otros servicios externos de mapas y las está utilizando para cruzarlas con su cartografía propia, ¿vale? O, por ejemplo, uy, me ha dejado de ir el ratón. Uy, un segundo. A ver, ¿me estáis escuchando? Hola, hola. Sí, te escuchamos. Vale, es que no sé por qué. Se me ha desconectado. Hola, sí te escuchamos. Vale, vale. Vale, ya está, se me había desconectado el mouse. Vale, entonces, bueno, voy a... Algo ha pasado aquí. Voy a... ver. ¿Eh? Bueno, se ha quedado ahí. Bueno, pues voy a cerrarlo y lo... Hola. Sí, Álvaro, nosotros te estamos escuchando. Vale, voy a ver un segundito porque es que se ha quedado como congelada la pantalla, debe ser porque estoy y voy a ver cómo lo soluciono. Un segundito, ¿vale? Justo en la parte más interesante. Igual me tengo que volver a conectar. Porque voy a cerrar. Ya he vuelto.
Esto es el efecto del directo. ¿Me estáis escuchando? Hola, Sí, hola. pero te fuiste un instante nomás. Sí, Pero sí, la es pantalla sí que está bloqueada, o por lo menos yo la veo bloqueada. sí, voy a compartir. Es No que sé si alguien más que esté dentro. se quedó como congelada, ¿vale? Entonces he tenido que cerrar y volver a abrir el navegador. Ahora sí que la estaréis viendo. Sí, Si me podéis, ahora sí. si me podéis confirmar. Vale, pues por ejemplo, esto que tenemos aquí, esto es otro ayuntamiento, en este caso uno más pequeñito, ¿vale? Aquí pues es un geoportal de urbanismo, que como os decía, por ejemplo, aquí tienen toda la calificación y clasificación urbanística con, bueno, su leyenda, etcétera. Y una cosa muy interesante que hicieron y que se puede hacer es relacionar información, contenido multimedia con cada elemento geográfico, sean imágenes, sean PDFs, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hicieron fue relacionar la normativa urbanística que aplica a cada uno de estos elementos de urbanismo. O, por ejemplo, en lo que es la información de patrimonio, para que no se perdiera y tenerlo todo integrado, lo que hicieron fue relacionar documentación histórica que se tiene. Esto, por ejemplo, es un castillo, que por España tenemos algunos, y aquí tenemos toda la información histórica que hay relacionada con este castillo. Bueno, y aquí, sin salirme de este geoportal, os voy a enseñar que también es interesante. Pongo esta de calificación y voy a ver por aquí, por ejemplo, las parcelas de Urbana. ¿Vale? Ahí estáis viendo las parcelas de Urbana, ¿vale? Y como os decía, el catastro tiene datos temporales. Entonces yo le puedo decir, oye, ¿cómo estaba esta información en el año, pues no sé, 2012? ¿Veis cómo cambia? Voy a quitar la de calificación y se va a ver mejor. ¿Vale? Aquí estoy viendo una serie de parcelas que en el año 2012 eran de rústica y ahora mismo pues es una zona deportiva. Entonces puedo consultar la información en una determinada fecha también. Esto es lo que se estaba enseñando antes del callejero de Albacete cuando se ha quedado bloqueado, que aquí hay mucha información de todo tipo, veis un montón de capas, desde ortofotos, por ejemplo, yo podría además poner la ortofoto del 2015, ¿vale? Y luego tienes herramientas como la descarga, que la puedo descargar, o como la cortina, que puedo decir, pues quiero ver esto de aquí para analizar lo que sea. Tiene muchas herramientas de este tipo. O, por ejemplo, en una capa vectorial, ¿vale? Salas de estudio, pues puedes ver su tabla de atributos, exportar la CSV, exportar la Excel, hacer búsquedas, en fin, tiene muchísimas herramientas. No voy a marear porque son muchas. Vale. Luego, pues por enseñar más cosas. Aplicaciones a medida, una muy sencilla, pero que en este caso ha tenido mucho éxito. En una ciudad grande, pues sobre todo cuando es aquí la celebración de Todos los Santos, que se van a visitar los cementerios para llevarles flores, pues hay gente que no sabe dónde están los restos de un difunto. Entonces, esta es la cartografía del cementerio. A la entrada del cementerio hay un código QR que si con el móvil lo lees, te abre directamente esta pantalla que os voy a enseñar aquí. Está también vía web, pero es más interesante incluso desde el móvil, en el cual pues tú puedes buscar a un determinado fallecido por nombre, apellidos, José García, que siempre hay, ¿vale? Añadir información, etcétera, le das a buscar, te los encuentra, y dices, pues mira, era este de aquí, o este de aquí, ¿vale? Te da los datos, ahí está integrado y te calcula la ruta. Claro, si tú esto lo estás viendo desde el móvil, tu posición del GPS te va indicando por dónde vas al mismo tiempo. Que veáis una aplicación muy sencillita que tenemos. Tenemos otras para inventario, para gestión de áreas industriales, en fin, tenemos luego a medida también muchas cosas. Esto, por ejemplo, es un ayuntamiento bastante turístico de España, Cullera. Y estos son todos los geoportales que tiene públicos. Como os decía, si yo entrara aquí, la parte privada, veis aquí, estos son los públicos que son los que se veían en la parte de abajo, pero luego privados tiene un montón. ¿Vale? Tiene muchísimos. Es tan fácil crear un geoportal que muchos municipios lo que hacen es que, por ejemplo, en determinadas festividades, como va a ser Navidad, crean un geoportal con las calles que hay cortadas, por donde va la cabalgata, por donde están los mercadillos navideños, y eso dura 2 semanas o lo que tenga que durar y está. Esta, por ejemplo, de playas,
pues es también muy interesante porque tiene toda la información de las infraestructuras. Como digo, es un municipio muy turístico, pues donde hay calificación, la bandera azul, etcétera, son calificaciones que se dan a playas pues con más limpias y demás, a infraestructuras deportivas, viarias, etcétera, y luego el aforo de las playas, que esto cuando el COVID fue bastante importante porque se va actualizando los datos y se sabe pues qué playas están más saturadas o menos. A ver, esto por ejemplo, Cartagena, otro ayuntamiento pues importante, fue además es con un carácter histórico porque de la época romana y demás. Pues igual tiene una serie de geoportales públicos más otros privados, desde turismo, urbanismo, etcétera. ¿Vale? Que veis un poco. Veis aquí un montón de ortofotos y demás. Que decía, cuando tienes, por ejemplo, dos ortofotos de 2 años distintos, puedes comparar para ver las variaciones de una ortofoto a otra que puede haber ocurrido en un determinado lugar, por poner un ejemplo. Vamos a ver, aquí. Esto, otro ejemplo, porque cuando está implantado en un sitio se utiliza para todo. En los ayuntamientos normalmente entraba en las alcaldías por tema de urbanismo y al final para todo. En España están obligados a publicar un plan de quemas. Hasta ahora se hacía en PDF. Es decir, en dónde puedes hacer quemas de tema agrícola y dónde no. Pues ahora publican un geoportal con la información del plan de quemas, zona excluida, zona de máximo riesgo, terreno forestal, etcétera. Y tienes toda la información, la puedes consultar, la puedes descargar, puedes generarte un plano, imprimir un PDF con esta información, en fin, un poco a gusto. Esto que os voy a enseñar ahora es una implantación que hay totalmente en privado, ¿vale? Como decía, este está relacionado con tema de emergencias, cuerpo de bomberos. ¿Vale? Todo lo tienen en privado, es un proyecto público de dónde están los parques de bomberos y las zonas operativas. Entonces, aquí tienen desde proyectos muy concretos de dónde están todos los hidrantes, estados, unos espectáculos pirotécnicos que te calcula las áreas de afección de un espectáculo pirotécnico, etcétera. Otros más relacionados con edificaciones como parques comerciales o la universidad, etcétera. Y luego hay algunas cosas muy interesantes, como lo que os voy a enseñar ahora. Bueno, os voy a enseñar, por ejemplo, incluso esto es de un circuito de automovilístico que tienen pues identificados todas las zonas donde hay información relacionada con emergencias, salidas, etcétera. Lo digo porque se puede aplicar a todos los niveles de escala. Esto, por ejemplo, que veis que se llama Combes. Combes es el sistema de comunicaciones que tiene bomberos vía satélite. Entonces, en tiempo real, yo puedo consultar todas las posiciones de los bomberos, los portátiles que llevan. Ahí estoy, cualquier bombero que tenga un dispositivo móvil lo tengo ubicado. Si yo estuviera aquí un tiempo viendo y cualquiera de estos se moviera, alguno estoy viendo que se mueve, lo vería, igual con los vehículos, ¿vale? Yo podría estar viendo aquí todos los vehículos. Esto ante cualquier emergencia, además lo tienen integrado con el resto de información de los vehículos disponibles, los que tienen que salir, etcétera, ¿vale? Álvaro, Sí. he solicitado a los participantes que si tienen alguna consulta la escriban en el chat y nosotros posteriormente estaremos dando respuesta. El tiempo se nos está agotando. Yo sé Nada, que 2 minutos, porque hay 2 cosas y ya mira, incluso hay cosas que no os enseño. Este es el proyecto de catastro de República Dominicana. Aquí veis, estos son geoportales y luego todo esto son aplicaciones, que las aplicaciones pues son desde para mantenimiento de callejero a tema catastro, que ya son aplicaciones a medida, para que veáis ese tema. Esto es de los últimos proyectos que hemos hecho. Esto está relacionado con una emergencia que hubo, que creo que salió en las noticias de todo el mundo, de unas inundaciones que hubo en Valencia hace unos meses y los trabajos de reconstrucción se están gestionando la parte de control de avance desde aquí. Entonces, por ejemplo, explotaciones agrícolas que se han restaurado, comunidades de regantes, caminos forestales, caminos agrícolas. Si vamos aquí lo tenemos integrado con inteligencia artificial y automáticamente nos genera cuadros de mando que además están relacionados con el mapa y yo puedo estar viendo toda la información. Es decir, pues ahora dame la información sobre esto y veis pues este tipo de cosas que pueden ser muy interesantes, ¿vale?
para que veáis un ejemplo. Con la IA podemos incluso interactuar con lenguaje natural. No tenemos mucho tiempo, pero aquí veis, por ejemplo, un vídeo que he grabado en el cual aquí yo le estoy escribiendo de las autopistas visibles cuáles cruzan con un parque nacional o con un parque protegido. Lo voy a pasar rápido y me da automáticamente la solución, ¿vale? Y luego además me hace zoom a los elementos que me está dando resultados. O sea, este tipo de cosas ya han llegado, o sea, ya las tenemos. Es decir, ya no me hace falta ni empezar a consultar capas y darle información, etcétera, sino con lenguaje natural clasifica las viñas que veis ahí en 3 intervalos de superficie y hazme una gráfica y te lo hace. O genérame, yo qué sé, lo que se os ocurra, prácticamente ya podemos desarrollarlo o interactuar con la IA para hacerlo. Esto es un portal turístico con inventario turístico que tiene asociado pues fichas, por ejemplo, de elementos turísticos en Mallorca, que también es una zona muy turística y muy conocida de España, ¿vale? En fin, esto, por ejemplo, es de una empresa privada en la cual esto simplemente voy a entrar para que veáis. Todos los proyectos de energías renovables lo gestionan, ¿vale? Con la plataforma, con todas las capas que manejan relacionadas con este tema. Y no os mareo más porque me estás diciendo que el tiempo se acaba y así tenemos algo de tiempo para responder. Sí, no sé si entre los participantes hay alguna pregunta para Álvaro. Realmente es un tema muy apasionante y tener toda la información en un solo lugar y ordenada realmente nos ayuda a tomar decisiones de una manera más eficiente, mucho más rápida, mucho más consciente. No sé si hay preguntas por parte de los participantes. Si quieren, nos pueden escribir las preguntas al chat o a mi correo electrónico o al de Álvaro. Nosotros con mucho gusto le estaremos contestando. O se comunican con nuestros números telefónicos, el mío 6579-4329, el de nuestra oficina 394-5377. O si quieren una presentación particular, implementar un proyecto, Álvaro y nosotros estamos dispuestos para ayudarles en la implementación de sus proyectos. Si no hay preguntas, veo que no hay preguntas por ahora. Muchísimas gracias a todos por participar el día de hoy. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. A Álvaro, muchísimas gracias. Y sé que vamos a tener frutos de esta reunión. Puede ser que por ahora todos estemos muy tímidos, pero sé que la información realmente nos facilita la vida y sé que vamos a lograr cosas más adelante. Están preguntando, ¿qué tan preciso es para dibujar GeoBasic? La precisión que quieras, o sea, a nivel de, como te decía, uno de los proyectos donde se está utilizando es Catastro, o sea, ahí ya depende de los datos que tú tengas y demás, y a nivel de herramientas de edición, pues tienes de todo, tienes incluso controles topológicos, ¿vale? para utilizar. Entonces, ya digo, la precisión aquí viene más de la información, pero las herramientas las tienes para ser lo más preciso posible. De hecho, tenemos algunos proyectos, uno de los que he enseñado del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que trabajan a nivel de arbustos por las investigaciones que hacen. O sea, que el zoom, imaginaos el zoom de un arbusto al nivel que están trabajando. A ver, por ahí estaban escribiendo, no sé si hay alguna puede que vaya a haber una pregunta. Sí, creo que el señor Ariel nos tiene otra consulta. Yo tengo una consulta. ¿Qué tipo de datos puedo ingresar al GeoBasic? ¿Qué tipo de formatos de información puedo ingresar en el GeoBasic? GeoBasic Online lo que tiene por detrás es una base de datos espacial que es PostGIS, que es por PostgreSQL, y tiene una manera muy sencilla de volcar los datos. O sea, tiene una especie de mini Dropbox o mini Mega, como lo queramos llamar, que tú subes ahí tus ficheros y automáticamente te los exportas a la base de datos espacial. Además tiene un ETL, y ahora te contesto, tiene un ETL que te permite diseñar un flujo desde una fuente de datos, transformación de datos y publicación, con lo cual es muy potente para
tenemos sin programación, ETLs que, por ejemplo, leen una Excel y lo convierten en una capa determinada, ¿vale? El principal formato con el que trabaja es Shapefile, pero bueno, podría trabajar con GeoJSON y GML y este tipo de formatos, sobre todo vectoriales, se manejan, y luego con GeoTIFF para la parte raster. Puede crear un portal privado con la app online y qué cantidad de MG soporta. MG, supongo que se refiere a megabytes o algo así. A ver, puedes crear un portal privado, como os he enseñado, o 100 portales privados. Si tú tienes un GBSIC Online, puedes crear todos los que quieras. Privados, públicos, puedes pasarlo de privado a público cuando quieras. Y luego la cantidad de, perdón, la cantidad, el volumen de datos, eso te lo da el hierro del hosting, del alojamiento, y eso puede soportar lo que quieras. O sea, puedes tenerlo X, qué sé yo, 100 gigas y que necesitas más, pues se amplía el alojamiento. El proyecto que he enseñado de Uruguay, sin ir más lejos, esos son teras de información de imágenes. Habéis visto la precisión que tenían las imágenes, las ortofotos, y de todo un país, pues son teras de imágenes. Lo que pasa es que luego hay mecanismos pues para publicarlo muy rápido. Álvaro, antes de que se nos cierre la sesión, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros de nuevo, espero que haya sido de interés. Como comentabas, pues de cara a la audiencia, este tipo de tecnologías cada vez son más imprescindibles y de hecho cuando entran en una institución, en una organización, nos dicen, a mí ya que no me la quiten, no puedo vivir sin ella porque mejora muchísimo la gestión. Entonces, nada, animaros si estáis interesados, porque además en este caso estamos hablando de tecnologías que no tienen coste de licencia. Los costes son los servicios de implantación, adaptación, formación, con lo cual son infinitamente más económicas que las soluciones privativas y implantadísimas, muy potentes y que os pueden dar muchos beneficios. Sí, sí, Álvaro. Esperemos un momentico que Cristian está haciendo una pregunta y creo que ya con esta una cosa que no he cerramos la sesión. comentado es, mientras esperamos, a veces nos preguntan, ¿esto dónde se puede implantar? ¿En vuestros servidores o en los nuestros? Eso lo decide el cliente, por decirlo así. Tenemos sobre todo alcaldías y demás que nos dicen, no, os contratamos el alojamiento y está en vuestros servidores y os encargáis vosotros de las copias de seguridad y de todo lo que tiene que ver con estos temas. O otras instituciones, sobre todo pues a nivel ya nacional, que dicen, pues no, lo queremos tener en nuestros propios servidores. Pues nada, existen las dos modalidades, el SaaS y el on-premise, que son la terminología con lo que se conocen. ¿Vale? Incluso tenemos algunas cosas más raras, pero por ejemplo en Moncloa, en presidencia del gobierno de España, está en un búnker con datos de información, pero eso son cosas ya muy marcianas. Ok, Álvaro, nuevamente muchísimas gracias por tu exposición y bienvenidos todos a hacer las consultas que requieran y a invitarnos a ser parte de sus proyectos, que con mucho gusto nosotros estaremos allí para ayudarlos. Nada, perfecto. Y disculpar ahí ese minutito que se ha quedado la pantalla bloqueada, pero cosas del directo. Ah, no, no, no. Está bien, pero fue un momentito, fue un minutito nomás.